parece que os he recogido, os habéis secado, tenéis buena temperatura, desayunados, muy bien, vamos a seguir perfectando estas segundas jornadas y para ello contamos con la presencia de un asiduo colaborador, reincidente, obviamente, de nuestra agrupación, Alberto Bercejo, que nos va a contar una bonita historia muy interesante y que se titula ¿Conoces a Lina? No, no están las páginas esas de tres textos, que no tienen nada que ver, son los científicos, los serían. Y como ya un poquito justo de tiempo y yo ya os atormenté bastante, os dejo con Alberto, que os contará esta bonita y entretenido historia. ¿Lo quieres saber? Pues adelante. Bueno, buenos días a todos, ¿se oye bien? Espero que sí. Bueno, si alguno habéis tenido la curiosidad de ver los paneles que hay de exposición de mujeres astrónomas, igual habéis sacado alguna pista de lo que puede ir la charla esta. Va a ser cortita, no os asustéis. La he titulado, ¿conoces a Lina? A lo mejor a alguno le suena este perfil, ¿no? Muchas veces conocemos a gente, pero en realidad no la conocemos. A lo mejor la conocemos por el nombre o de vista, y si nos dicen, bueno, es que este es, es familia de fulano. Dices, ah, claro, pues ya está. Pues vamos a empezar así. Quizá conocemos más al hermano de Lina. ¿Os suena la cara? Yo creo que sí. Ese es el famoso William Herschel, como es como hoy día, aunque su nombre original no me atrevo a decirlo en alemán, pero es lo que ponía ahí. Bueno, este señor nació en Hannover en 1738, en Sajonia. En aquella época, el elector de Sajonia era rey de Inglaterra. Entonces, este señor, Herschel, que lo tenéis oído todos, sabéis que era músico. Entonces, pues, emigró a Inglaterra en 1761, pues en busca de mejorar su carrera, ya que en Alemania, pues no, en aquella época, pues no tenía muchas posibilidades, ¿no? Bueno, pues este señor es hermano de Carolina Lucrecia Herschel. Para la familia era Lina. Para nosotros, que también somos astrónomos, aunque sea aficionados, pues bueno, como si fuera la familia, por eso la llamaremos también Lina. Nació en 1750, y eran, no recuerdo si eran 8 o 10 hermanos, ahora no me acuerdo. Todos dedicados a la música. Como padre y su abuelo, salvo sus antecesores que no eran músicos, lo que habían sido jardineros, pero ya sabéis que pertenecer a una familia de músicos no quiere decir que vayan a ser músicos, pues algo así parece, ocurrió aquí. Bueno, a los 3 años contrajo la viruela, en aquella época era una enfermedad bastante grave, que la dejó desfigurada. Y luego a los 11 años el tifus, que también afectó mucho porque estuvo bastantes meses que, según cuenta ella, para poder subir en una silla se tenía que agarrar como los bebés, agarrarse a la silla y escalar de lo débil y lo que le afectaron por las cosas enfermedades. Esto hizo pues, que quedara desfigurada, que su crecimiento no fuera normal, y bueno, pues en aquella época el destino de la mujer era pues, casarla, pues, en el mejor de los casos, pues colocarla de instituto o alguna historia así en alguna familia. En el caso de Carolina, pues la familia vio que no podían colocarla de ninguna de estas maneras. Entonces, pues la teníamos para los trabajos de casa, trabajar en casa.
Aún así, aún fue una temporada corta a un colegio que iban sus hermanos, que era un colegio que, bueno, aquí os podéis imaginar cómo sería. Había 500 alumnos y un profesor. Porque nos digamos de los recortes de ahora. El sistema era que este profesor enseñaba a los mayores. Los mayores a los pequeños a los más pequeños y así. O sea que lo que se podía aprender allí era un poco limitado y sencillo. Iba poco tiempo, como ocurrió con Carolina, pues aún peor. Bueno, su hermano, ya estaba establecido en Inglaterra, le propone en el 1761 pues llevarla allí con él. Cosa que toda la vida le quedó muy agradecida a la hermana, independientemente de luego su carrera como astrónomo. Quedó muy agradecida porque le salvó pues esto de una vida, pues, digamos, casi de esclavo. Entonces los hermanos estos, William y Carolina, por lo que fuera, pues hacían buenas ligas entre los más que ninguno de los hermanos. Entonces esto va a Inglaterra con la idea de que coge el hermano de música y tiene que allí un trabajo más o menos estable, con la idea de educar la voz de Carolina y de darla también a la música. Bueno, el hermano pues le empieza a enseñar inglés, porque tenía idea de inglés, le empieza a enseñar canto, porque la idea era esa, de se dedicara a la música. Bueno, el hermano trabajaba en aquella época en Bath, que era una ciudad balneario, pues una ciudad balneario en Inglaterra. Y bueno, allí iban en aquella época los potentados pues, a curarse de sus enfermedades, en los baños, en las aguas medicinales, y sobre todo en la temporada que duraba la época esta de baño, en el buen tiempo, pues había allí muchísima gente y toda buen dinero. Entonces él trabajaba en una capilla, con grandes fotos de creo que es de 1902, para hacernos una idea de cómo era. Y allí pues trabajaba pues, de organista, compositor, en fin. Y todos los servicios que requería de música en la capilla pues los hacía. En el año 1778 Carolina debuta como cantante, además con lo que dicen las crónicas con bastante éxito, porque incluso le propusieron hacer una gira por Inglaterra. Pero ella dijo que no, que solo cantaría en las obras en las cuales su hermano estuviera de director. Porque estaba muy agradecida a su hermano William. Entonces ahí perdió la oportunidad de hacer carrera musical. Pero nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre, como se dice normalmente, ¿no? El hermano William estudiaba armonía, como corresponde a su trabajo. Pero poco a poco fue derivando hacia libros de óptica, de astronomía, y ya las lecciones de canto, de armonía, de Carolina desaparecieron, lo cual se puso pues, un poco de despecho de ella, porque claro, ella había ido a Inglaterra con intención de poder ganarse la vida. Si ahora no podía dedicarse al canto, tenía que depender de su hermano. Eso todos sabemos, porque si tú tienes un trabajo y puedes mantenerte tú mismo, pues es una tranquilidad grande. Bueno, pues a partir de entonces le empecé a enseñar matemáticas, astronomía, historia de la ciencia. Carolina, como cuenta su sobrino John Hester, no es que fuera un genio, pero era una mujer muy trabajadora. Muy trabajadora. Decía que suplía con creces gracias a su perseverancia en su trabajo.
Entonces, aunque en principio lo de la astronomía ni me gustaba, me dejaba de gustar, pues bueno, se aplicó al cuento. Aquí arriba, y eso es un cuaderno suyo, manuscrito, en el cual se iba apuntando pues, nombres, fechas y datos de astrónomos y de científicos. O sea, que era una persona muy perseverante y muy trabajadora. Y pero como digo, aunque no la astronomía al principio ni le gustaba ni no le dejaba de gustar, colaboró con su hermano. Colaborar de muchas maneras. Por ejemplo, el primer telescopio que se construyó Herschel fue un refractor y ella fue la que eligió el tubo. Le daba de comer cuando tallaba los espejos. Aquí en este grabado se ve un poco imaginativo, pero se le ve dándole la comida a Herschel. Porque cuando empezaba a tallar un espejo, para no perder la figura, hasta que no terminaba de tallarlo, ni descansaba, ni comía, ni nada. Entonces ella, mientras le daba al purito, le daba la sopa o lo que hubiera de comer. Aparte de eso, llevaba todo lo relativo pues, al trabajo doméstico de la casa. O sea, era una persona muy trabajadora. La cosa esta de la astronomía parece que se empieza a animar. Y junto con William y otro de los hermanos, Alejandro, que vivía con ellos en Bath, pues empiezan a construir ya telescopios reflectores, porque los refractores no le gustaban. Aquí vemos, pues, la parte de arriba, pues, uno de los que construyeron era la escala de 20 pulgadas, o de 20 pies, que dan esa, en aquella época, nosotros hablamos de un telescopio de 50 centímetros, ya deducimos que 50 centímetros de diámetro. En aquella época lo que se decía era la portabilidad. Entonces, este era de aquí en esta parte de aquí abajo vemos una de las máquinas que hizo Herschel para tallar espejos en plan ya, no digo industrial, pero en fin, con un poco menos de recursos. La máquina es original. Y en la derecha vemos la parte final de un tubo de un telescopio de Herschel. Que vemos que era completamente de madera y el espejo estaba cerca. Cada telescopio tenía dos espejos, porque como era una aleación de cobre y estaño, la reflectividad la perdía muy pronto. Entonces tenía que tener siempre dos espejos para el mismo telescopio. Mientras uno estaba en funcionamiento, el otro se volvía a pulir, y así continuamente. Bueno, de todo esto, aparte del trabajo de la casa, Carolina Herschel colaboraba con el hermano. La idea que tenía de ella era de que sí, que se dedicaba pues, a anotar las observaciones del hermano y ayudarle en eso. Pero he visto que no, es muchísimo más. Este es un dibujo creo que está atribuido a Flammarion, creo, o por lo menos en un libro de la galería, en el cual pues, hemos idealizado pues, al señor William mirando y Carolina tomando nota. Pero la cosa no la hacían así. William estaba en el exterior, observando. Todo esto lo cuenta un libro que luego os comentaré. Un viajero que fue a hacer una visita y la encontró a Carolina sentada en una mesa, mirando fijamente a la pared unos diarios que se iban moviendo y anotando. Entonces tenían un sistema código que tenían ellos y William, desde el telescopio, iba tirando de unas cuerdecitas, movía los diales y Carolina interpretaba lo que decía, lo que estaba viendo William, y ella tomaba las notas dentro de casa. O sea, que estaba atenta ahí a la pared, a cómo se movía un dial u otro para anotarlo. Sin ese trabajo, pues desde luego hubiera sido imposible todas las observaciones que hizo Herschel. Las hubiera hecho, pero no hubiera dado tiempo de tomar nota de todo. O sea, que es un trabajo muy importante porque la cuestión no es solo observar, sino de anotar y de que tenga eso una validez.
Bueno, pues de esta manera, poco a poco, pues me fue entrando un gusanillo de la astronomía. Clasificaba pues, los objetos que veía su manual, pero eso que había algunos dibujos de cómo se veían con los telescopios, las galaxias. Y luego, en 1781, ya es el acabose. William descubre el planeta Urano. Entonces ya, vamos, deja completamente la música. El rey de Inglaterra le nombra astrónomo real y le asigna una pensión, creo recordar, de 200 libras anuales. No sé a cuánto será en euros hoy. Pero vamos, por lo menos para vivir le debió de dar la cosa porque dejó la música. Entonces ya la dedicación a la astronomía es total. Entonces Carolina empieza con nosotros, que hace astrónomo aficionado. Su hermano le construye, le regala un refractor que debía ser muy pequeñito por la descripción que hace ella misma. Le dice que era un tubo de 2 lentes como los que se usan para buscar. Aunque supongo que igual era pues, de 30 o 40 centímetros como mucho. Y luego ella, por su cuenta, en 1782 empieza a buscar también, a buscar, a observar cosas. Y le pasa como a todos nosotros, empezamos a dedicarnos a la astronomía pues con el catálogo de ese de la mano. Bueno, en aquella época este dibujito que ha quedado no aparece curioso. Era igual que ahora están de moda por las nebulosas y las galaxias y tal. En aquella época la moda era el de encontrar cometas. Bueno, pues, aunque es un poco broma, más o menos esto les pasó a William y Carolina. William se dedicaba a ver nebulosas, su hermana descubrió 8 cometas. Bueno, empiezan sus exploraciones del cielo, pues eso, practicando un poco, buscando los objetos Messier, hasta que llega una noche que ve pues, un cúmulo que no, los cúmulos que no están en el catálogo Messier. La cosa le empieza a entrar más el gusanillo. Se da cuenta de que el trabajo que hace ella pues, puede ser mucho más importante de lo que pensaban. O sea, no solo de ahí donde es su hermano, sino que puede hacer aportaciones. Y en vista de todos estos resultados, tanto ella como el hermano ya se animan y dentro de la enfermedad que tenemos todos los aficionados, que es la aperturitis. O sea, si tenemos un telescopio de este diámetro, no podemos tenerlo así, o asá, ¿no? Entonces, les entra ese gusanillo, pero en aquella época era muy peligroso. Ya no es solo económicamente, sino, por ejemplo, hay un par de anécdotas que cuentan que cuando vivían a un empate, estaban fundiendo parte de un espejo de cobre y estaño y se les rompió el molde. Se rompió el molde de tal manera que salió todo el cobre y el estaño ahí fundido por la habitación y tuvieron que salir corriendo al jardín. U otra de las veces que estaba observando el hermano, tal como vemos aquí en el dibujo de abajo, la hermana Carolina es la que iba moviendo el telescopio. Bueno, pues el telescopio, no sé por qué, la parte de abajo tenía, según cuenta la hermana, 2 ganchos como los que se usan para colgar la carne en las carnicerías. Entonces, en la oscuridad de la noche, moviendo el telescopio, uno de los ganchos se le clavó en la pierna a la pobre Carolina. Imaginaos si vería las estrellas aquella noche, de sobras. Bueno, para aprovechar las observaciones de Carolina, el hermano Beck, que son justicieras y interesantes, le construyó un telescopio que se llama el algo así como el barredor newtoniano, hacer barridos del cielo. Es un reflector pequeñito, de 106 milímetros de diámetro, una focal de 600 binocular, que le da unos 2 grados y medio de campo, que es este que vemos en el dibujo. Era lo mismo. Era este el dibujo, el tubo, ahí tal como lo vemos, y unas poleas, para subir o bajarlo o para ponerlo del sistema. No se había inventado entonces la Dobson, entonces había que hacer las distribuciones de esto.
Con este aparato observa un eclipse de árbol, de estrellas dobles, de cosas, todo ello, describiéndolo de una manera minuciosa. O sea, no describir, pues he visto tal y cual y parece tal o cual cosa, no. Habría que describirlo bien y con respecto a las estrellas brillantes, pues para saber dónde estaba situado, dar una especie de coordenadas. Ella descubrió unos cuantos objetos por su propia cuenta, con este telescopio. Sobre todo a raíz de la boda de su hermano, porque cuando se casó William, entonces ella empezó a tener más tiempo libre para observar, no porque tuviera menos trabajo, sino porque el hermano, pues en fin, ya, aunque lo estaba y seguía haciendo astronomía, también le gustaba viajar un poco, ya que se casó con una viuda rica. Entonces ella, aprovechando esos tiempos muertos, observaba por su cuenta y hacía los papeles. Bueno, pues en los archivos de la Real Sociedad Astronómica se descubrió unos manuscritos, una carpeta, con un índice de observaciones de Carolina. Este en concreto es autógrafa americana. Corresponde al descubrimiento de un cometa que fue en el año 1786. Un cometa que descubrió ella, el primero de todos. Es una carta que escribe dando cuenta de la observación, como lo ha observado, con los dibujos más o menos del campo. Bueno, pues en esos manuscritos hay una lista de 30 nebulosas. Nebulosas son no solo lo que nosotros entendemos por nebulosas, cúmulos abiertos, en fin, a todo el nebulosas. Y 3 spots. Y se supone que estos spots se refieren a cometas. ¿Qué ocurre? Que estos descubrimientos, estos están incluidos en el catálogo de William Herschel. Ella se lo decía al hermano, pero el hermano también lo volvía a mirar y lo incluía en su catálogo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál podemos hacer, aparte del catálogo Messier, otro catálogo con la N, el catálogo de Lina? Ya veo que está incluido dentro del hermano, de Herschel. Bueno, pues aquí he recopilado los 14 objetos que con toda seguridad descubrió él. Y les he puesto un número de catálogo que me inventa yo, el L1, el L2, el L3, y así en adelante. El primero, estos están por orden de fechas. Las fechas ahora no me acuerdo, pero quiero decir que el 1 lo descubrió antes que el 2 y así sucesivamente. El L1 pues, es un abierto en el GC2360. El 2 es otro cúmulo abierto, es el F48. Bueno, podemos pensar que el F48 ya estaba descubierto. Sí, pero no. El F48 está en el catálogo de Messier, pero nadie lo encontraba, porque a la hora de catalogarlo se equivocó. Creo que fue en los siglos de daban las coordenadas con respecto a una estrella. Se equivocó a la hora de poner si estaba al este o al oeste de la estrella y nadie volvió a encontrar el M48 hasta que lo volvió a Berlina y luego más adelante ya en este siglo XX fue cuando se dedujo que este NFC 48 correspondía al M48 del Messier. Luego tenemos el E3, que es también otro cúmulo abierto en el CIST. Son casi todos cúmulos abiertos. El 4 es el E3, el 5, el 5, este es el comprismático, este seguramente lo habéis visto más dentro. El E6, que sería el NGC 205, que es la galaxia. Es decir, bien, que también ocurre un poco parecido con el M48. Usted está en el catálogo de Messier. Pero ¿qué pasaba? Cuando Carolina
lo vio, lo descubrió Messier, que ahora había visto también, pero no lo había publicado, no lo publicó hasta 1807. Entonces, en la lista que tenía Carolina, no estaba este objeto Messier, ya que es un descubrimiento independiente del de Messier. Ella creo que lo descubrió en 1773. Luego tenemos la galaxia, en el 2003. Tenemos aquí más turnos. En caso de tenemos varios. En el 8, sería en el 19. En caso de otro, que es el 1925. Este otro también en Casiopea, que es de 10. En el 189. En Andrómeda, tenemos otro. Sería el 11. El 12, este, a mí me gusta mucho, está en Casiopea, que luego va a tomar una charla en el fondo de pantalla, tengo este, es el 789. El 13, que sería este otro, 1719, el Cisne, y el último de todos, que sería el 7380, el Cefeo. Aquí en la foto sale la nebulosa, y ya lo que descubrió fue el CUM, la nebulosa Crolática. Estos son objetos que con toda seguridad descubrió ella. Seguramente habrá más, pero ya es difícil de sacarlos del catálogo de Herschel. Descubrió, aparte con ese telescopio que hemos visto, pues con uno de este estilo, que le construyó también el hermano. Este supongo que tendría pues es que lo he encontrado tanto, hay veces que te viene la focal, pero no te viene el diámetro del espejo. Supongo que tendría pues entre 15 o 20 centímetros de diámetro. Bueno, a raíz del descubrimiento del primer cometa y por la colaboración con el trabajo del hermano, el rey de Inglaterra le concede una pensión también de 50 libras anuales, que ella, vamos, según manifiesta en sus memorias, era el primer dinero que podía decir que era realmente suyo. Y hasta ahora, pues, había tenido que vivir porque aunque se lo ganaba sobradamente, pero de lo que le daba el hermano. Entonces era un dinero que ya ganaba por su propio trabajo. Aparte de las observaciones, aparte del trabajo de la casa, aún hizo más cosas. Es lo que a mí me ha asombrado de esta mujer. En las observaciones de Herschel tomaban referencias estrellas del catálogo de Flamsteed. Estrellas que utilizaba pues, para indicar más o menos dónde estaba el objeto que había observado. Observaba el punto. Pues está pues, a tantos grados de la estrella tal y así. Indicando con respecto a una estrella de este catálogo. Pero este catálogo era un poco difícil de manejar, ¿no? Porque eran dos libros, dos volúmenes. Uno que era el catálogo y otro el volumen, otro volumen con las observaciones originales. Entonces era muy difícil manejar todas las cosas. Bueno, pues el hermano, pues no sé si echándole un poco de cara que le recomienda a la hermana que a ver si le podía organizar aquel entorno. Bueno, el resultado de esto pues es este catálogo, el catálogo de estrellas con un índice en la cual Carolina relaciona cada observación de Flamsteed con la estrella correspondiente, descubre las erratas que había y añade más unas 560 estrellas que estaban en el volumen de observaciones pero no estaban en el catálogo. Por este trabajo, vamos, se lo publicó la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra. Era un trabajo muy importante.
Porque este índice divide el catálogo de Flamsteed y constelaciones. Identifica cada estrella con el número que Flamsteed ha asignado. Saben que Flamsteed se asignaba un número de estrellas. Por designar una estrella, pues por las letras del alfabeto griego, hasta que se acaban, o por el número de Flamsteed también. Y después relaciona pues eso, cada estrella con la página y línea del otro volumen. Bueno, 20 meses se pegó en este trabajo, sin ordenador, con pluma y tintero. Tela. Trabajo digno de Hércules. Aquí otro trabajo tenía que poner, se quedara apabullado de semejante trabajo. Este es de Power. Además de todo este trabajo de indexar todas las observaciones de William, aprovecha también el tiempo y escribe más cosas. Hace un catálogo de todas las estrellas observadas por su hermano, de un tiempo en una época determinada y la relaciona con otro catálogo de la época que se te pone otro índice de nebulosas que va descubriendo el hermano en los diferentes barrios que hace del cielo, otro catálogo de estrellas dobles, en fin, era infatigable. Yo la verdad que me quedé asombrado de lo poco que sabía de ella y en realidad lo mucho que trabajó, lo importante que ha sido su trabajo para la astronomía. En el año 1822 fue del hermano y Carolina pues decide volver a Hannover con la familia de Tiene. Una muerte pues que sintió mucho, porque era el hermano preferido, con el que mejor se llevaba, porque estaba muy agradecida a él. Bueno, pues vuelve a Hannover, pero no por eso dejaba la astronomía. El hijo de William, yo primero se voy a dedicar al derecho. Lo hizo bien y al final se dedicó a la astronomía, que más entretenía. Entonces lo que quería hacer era revisar todas las observaciones de su padre y reunirlas en un catálogo organizado. ¿Qué pasa? Pues que sin la ayuda que le prestó Carolina, igual estaba el pobre haciéndolo. Estos son, pues bueno, el dibujo del telescopio mayor que cogerse. Esto es una foto, una pared curiosa, una foto original de este telescopio hecha por el hijo de William, por Dios. Bueno, de Carolina no hay muchas imágenes, en realidad solo he encontrado esta y otra más, un hijo más, que hicieron a los 97 años, unos 10 meses o por ahí antes del remoto. Bueno, pues el hijo se encuentra con la dificultad de poder organizar las observaciones de su padre. Entonces Carolina coge los 8 volúmenes de observaciones del hermano de William y el catálogo de 2500 nebulosas y lo divide el cielo en zonas concéntricas al polo y de 2 grados de anchura. Entonces, imaginaos lo que es esto. No hay programita que te lo haga. Todo esto a mano y consultando libros manuscritos. Numera cada objeto. Anota la fecha de la observación. La estrella que toma William de referencia. Gracias a que ella había hecho previamente el catálogo de estrellas reformado de John Flamsteed. La posición del objeto en relación con esa estrella y a partir de eso calcula la presión recta y la declinación. Todo esto lo acaba haciendo los 75 años y se lo entrega al sobrino. Un trabajo formidable.
creo que eran unos 104 folios, repleto de números. Sin este trabajo, seguramente ni el sobrino John Herschel hubiera podido hacer el catálogo general de negros, tanto de su padre William, con los que él realizó, ni seguramente el catálogo de GC se hubiera podido llevar a cabo tan fácilmente, porque uno está relacionado con el otro. Esta es una página de la edición original del catálogo de John Herschel. Gracias, ya os digo, a la ayuda de Carolina. En vida fue reconocida todo su trabajo. No estas personas que a lo mejor después de muerto se acuerda todo el mundo de él, porque en vida tenía reconocido pues, sus trabajos, su constancia, recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, luego fue nombrada en 1985 miembro honorario y con 96 años el rey de Prusia le concede también la medalla de oro de la ciencia, aparte del reconocimiento de científicos famosos de la época, como Gauss o Juncker, y los astrónomos, por supuesto. Finalmente, a los 97 años de edad, habiendo trabajado muchísimo, bueno, digamos que el trabajo de recopilar las observaciones de William lo culmina con 75 años cumplidos. Muere en Hannover. He copiado y traducido un poco libremente lo que pone en su lápida, en la lápida de Estado, porque me ha parecido bonito, ¿no? Aquí descansan los restos mortales de Carolina Herschel, nacida en Hannover el 16 de marzo de 1750 y murió el 9 de enero de 1848. Ojo, ahora glorificados en el vídeo estuvieron dirigidas hacia los que estudian. Sus propios descubrimientos de cometas, su participación en los trabajos importantes de su hermano William Herschel, dan testimonio de esto a la investigación. Me parece bonito. Y yo creo que es sí, tengo que decir este pequeño homenaje a una mujer que no la conocía, simplemente porque le ayudaba a su hermano y he visto que hizo muchísimas cosas, muchísimo más que ayudar a su hermano, trabajos propios y que gracias a ella otros astrónomos pudieron realizar trabajos por los que ahora son reconocidos. Tiene un asteroide con su nombre, el asteroide Lucretia, descubierto en 1889, no, perdón, en 1888, el año siguiente le pusieron el nombre. Y tiene un cráter en la Luna. Es fácil de ver. Normal, un cráter es que no hay que rebuscarlo muchísimo. Está en el mar Íntimo. Y bueno, esto es lo que os quería contar un poco de Carolina. Si tenéis interés en leer alguna cosa más de ella, en español es que no he encontrado nada más que generalidades. Pero yo en concreto estos datos los he sacado uno de este libro que tiene un apéndice dedicado a la investigación. Y aquí es donde habla de los descubrimientos de esta especie de catálogo que he sacado, ¿no? El catálogo L. Y luego, por ejemplo, lo invito a leer. Aquí viene muchísimo más. Yo, no sé, recomiendo que si os gusta la astronomía y queréis conocer algo más pues de una persona que no es desconocida, pero quizá un poco minusvalorada por respecto a su hermano, pues no sé, veáis algo de ella que yo creo que se lo merece. Y pues, esto es todo. No sé. Está en caso que es muy fácil de ver.
A ver, ¿alguna pregunta? ¿Queda todo claro?